Sigo. Para el video arranqué de nuevo. Bueno, ese ya sería el video 2B. Les decía entonces que autoconservación hay que entenderlo en un sentido literal. Es la conservación de uno mismo, de la propia vida, de la integridad corporal, de la salud. ¿Sí? O sea, el cuerpo nos empuja a nosotros a tomar medidas, acciones, conductas destinadas a garantizar la conservación de la vida, a no andar perdiendo pedazos del cuerpo por ahí, a no enfermarse. ¿Sí? ¿Esto lo tienen los animales? Sí lo tienen los animales, pero en ellos es instinto. Instinto quiere decir que es una conducta fija, siempre igual, frente a un estímulo que también es fijo, también es siempre igual. Quiero decir, los animales escapan del fuego, del peligro, no se lastiman a propósito. En nosotros es una pulsión, o sea, el cuerpo empuja, volvamos al dibujito, el cuerpo empuja, pero es la mente la que va a decidir si actuamos en concordancia o no con nuestra autoconservación. ¿Se entiende esto? Dicho de otra manera, somos los únicos seres en este mundo conocido que podemos actuar en contra de nosotros mismos. Todos hemos visto en la tele esos estúpidos descerebrados, uno que le pasaba la lengua al bidet y el otro que le pasaba la lengua a las latas de conserva en el supermercado, están los dos con coronavirus. ¿Se entiende? O sea, no es automático, no es que porque mi cuerpo me demande autoconservación yo le voy a hacer caso. Es la mente de uno la que decide si me pongo del lado de la autoconservación o en contra. Todo lo que sea ataque a la autoconservación es grave. Piensen en adicciones, alcoholismo, anorexias, conductas de riesgo, toda esta gente que negó el tema del coronavirus porque pensó que no era para tanto, que no les iba a pasar a ellos, que no se iban a enfermar. Mírenlo, Boris Johnson, tipo totalmente irresponsable, hoy está internado con fiebre y vamos a ver qué es lo que pasa con él en estos días. ¿Se entiende esto? Entonces, autoconservación, ¿sí? Empuja para eso, para cuidarnos, para proteger nuestra autoconservación. Lo que tenemos que hacer claramente es portarnos bien. Portarse bien, es decir, comer sano, hacer ejercicio, ir al médico, bla, 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 bla. Todo eso claramente es muy bueno y reporta grandes ganancias, grandes beneficios. Pero convengamos que portarse bien tiene un problema, que no es menor. Es muy aburrido. Es muy aburrido. A ver, si todos nosotros comiéramos comida de bebé o de hospital, quiero decir, puré de papa y zapallo, pollito hervido sin piel, ese tipo de cosas, nadie tendría sobrepeso, nadie tendría problemas digestivos, nadie tendría colesterol, ni diabetes. ¿Se entiende? ¿Por qué no lo hacemos entonces? Porque es aburrido. Porque ahí hay un conflicto entre la necesidad orgánica de alimento y el gusto. Las comidas ricas suelen no ser sanas, casi nunca son sanas. ¿Se entiende esto? Y en ese conflicto entre lo sano y lo rico, la enorme mayoría elegimos lo rico. Con lo cual, acá nos encontramos con otro tema, porque el placer, estamos hablando de eso, también es orgánico. En este caso, el placer oral, el placer de la boca, ¿sí? Que es muy claro en los chicos y también en los adultos, por supuesto. ¿Se entiende? Entonces, en ese conflicto entre la necesidad orgánica, el hambre, la autoconservación y el placer, en ese choque, habitualmente, 9 de cada 10 veces, gana la cuestión del placer. ¿Sí? Por eso también es costoso
hacer dieta o cambiar el hábito alimentario. Porque uno está aferrado a algo, no solo porque está acostumbrado, sino porque le gusta. ¿Se entiende esto? Entonces acá, además de la pulsión de autoconservación, Freud nos introduce en un segundo tema, que es el de la pulsión, lo que él llama la pulsión sexual. Y acá paro y hago una aclaración. Cuando frente a un público adulto uno usa los términos como sexual, sexualidad, erotismo, erogeneidad, voluptuosidad, etc., son todos sinónimos. Cuando uno usa alguno de estos términos, la gente, adultos, automáticamente piensan en una relación sexual entre dos personas de distinto sexo, lo más común, pero pueden ser también dos personas del mismo sexo, o pueden ser tres personas o más personas juntas, o pueden ser con aparatos, muñecas de goma, pueden ser con animales o con cualquier otra variedad que a ustedes se les ocurra. Cuando Freud habla de sexualidad, no se refiere a eso. No se refiere a la relación sexual genital como tal. Por supuesto que una relación genital es sexual, va de suyo. Pero lo que nos va a decir Freud es que la sexualidad no se reduce simplemente a el acto sexual, sino que abarca mucho más allá, que hay muchas otras cosas que no son el acto sexual específico, que también son sexuales. ¿Se entiende? La visión que tiene Freud es que la sexualidad es mucho más abarcativa. Tampoco todo, porque después hay, qué sé yo, gente que habla, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, el pansexualismo, para Freud todo era sexual. No, de ninguna manera. Pero sí es cierto que el concepto de sexualidad en Freud es mucho más amplio que lo limitado y restringido del acto sexual como tal. Ahora, ustedes saben que la posibilidad de acto genital comienza con la pubertad, con el desarrollo puberal, la aparición de los caracteres sexuales secundarios, etc. Bien, lo que va a decir Freud es que la sexualidad no solamente va mucho más allá del acto sexual específico, sino que además viene de mucho antes de que apareciera la posibilidad de tener relaciones sexuales. Como lo que está antes de la pubertad es la infancia, Freud habla, por supuesto, de sexualidad infantil. Y no nos engañemos, fue prácticamente el primero que habló de sexualidad infantil. En realidad, de los vicios de la infancia se venía hablando de tiempo inmemorial, pero se lo connotaba negativamente, era un vicio. ¿Sí? Freud entiende que la sexualidad humana comienza desde el nacimiento. Hoy, posiblemente a nadie se le mueve un pelo, ahí atrás de la pantalla, cuando hablo de una sexualidad infantil. Pero estamos en el 2020. Cuando Freud empieza con esto, allá por 1895, 1900, o sea, 120 años atrás, esto fue un escándalo, pero un escándalo. Le dijeron de todo, lo echaron de la facultad, barbaridades, escribieron sobre él, tenía razón. Claro, hoy tenemos la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, obligatoria en todos los colegios, que por supuesto no se cumple. Se cumple en algunos distritos, en otros no, vayan al norte, Salta, Chaco, Jujuy, ni soñar con esto, pero nada, no aplican nada. Así que 120 años después seguimos en plena batalla acerca de estas cuestiones. ¿Sí? Les voy a dar ahora. Yo les voy a recomendar para que ustedes vean 3 películas. ¿Sí? 2 son sobre Freud, la otra no, pero viene totalmente al caso. La primera película que les recomiendo, búsquenla, traten de bajarla, se llama Freud, Pasión Secreta, o también la pueden encontrar como Freud, Pasiones del Espíritu. Es una película de los años 60, blanco y negro. El protagonista era Montgomery Clift, C-L-I-F-T, Clift. Tal vez alguno lo recuerde, un actor importante de Hollywood que murió muy joven.
que cuenta los primeros años profesionales de Freud. O sea, habla del joven Freud, de un Freud que empieza a trabajar. Ya les dije el otro día que sobre la vida de Freud, busquen en Wikipedia, lean la biografía. La película es sobre los primeros años profesionales, o sea, cuando Freud empieza a ser Freud. La segunda película es mucho más nueva, tendrá unos 10 años, y se llama Un método peligroso. Trabaja nuestro Viggo Mortensen, el del Señor de los Anillos, y transcurre entre 1906 y 1912, o sea, un Freud ya cincuentón, ya Freud, ya tenía una parte muy importante de su obra hecha, la relación con un discípulo de él, etc. Los personajes que aparecen ahí son reales. Hay cartas que él intercambia con su discípulo Jung, Jung, algunos lo pronuncian Jung en alemán. Las cartas que se intercambian son reales, el personaje de la chica también es un personaje real, ¿sí? Y está bien marcado ahí el carácter de Freud. Freud era así. Como lo pinta la película, está muy bien Viggo Mortensen en el papel. Él es más alto de lo que era Freud, Freud era más petizo, pero bueno, de todos modos está muy bien hecha la película. Y hay una tercera película que se llama Histeria, con Y, Histeria, que es muy divertida, además transcurre en Inglaterra en 1880, Freud no aparece para nada, porque él estaba en Austria, pero muestra muy bien la medicina con la cual se encontraba Freud cuando empezaba, bueno, en 1880 ni siquiera estaba recibido. Creo que se recibió en 1882 él. Pero muestra muy bien la medicina y el mundo cultural con el que Freud se encuentra, con el que Freud se pelea. Después hay en Netflix una serie que es un delirio total, que se llama Freud, que en realidad lo toman a Freud y lo usan como personaje de una cosa totalmente de ficción. Yo la vi, no me gustó mucho. Hay personajes reales, por otro lado, sí. La novia, Marta, Breuer, su mentor, Meiner, el jefe de servicio, o director del hospital, no me acuerdo qué era. Todos esos son personajes reales, pero bueno, el resto es nada. Asociación libre de los que la hicieron, tomaron el personaje para vender un poco más. Entonces, 3 películas y la serie si tienen ganas. Volvamos entonces al tema de las pulsiones. Freud va a hablar entonces de un segundo grupo de pulsiones que él la llama pulsiones sexuales. ¿Qué es entonces sexual para Freud? Es toda actividad, en principio corporal, productora de placer, pero de un placer particular especial, porque placeres hay miles, ¿sí? 1000 tipos distintos de placer, el placer de la comida, el placer de la lectura, el placer de la naturaleza, el placer de una buena película, el placer de, qué sé yo, sentarse a tomar un café y leer un diario, esas cosas que uno hacía y ahora ya no puede porque estamos todos con prisión domiciliaria. El placer sexual es un placer, sí, pero específico, distinto, diferente, porque es más intenso, porque tiene otra calidad y otra cualidad diferente, que se lo denomina de distintas maneras. Un término que se usa es voluptuosidad, lo voluptuoso, ¿sí? Es un placer distinto, es un placer intenso, ¿sí? Diferente. La pulsión sexual, igual que la pulsión de autoconservación, tiene fuente, empuje, meta y objeto. La fuente de la pulsión sexual, o sea, una zona del cuerpo de donde viene el estímulo, Freud la llama zona erógena. Zona erógena es un sector de piel o de mucosa que tiene una excitabilidad más intensa.
donde un estímulo de afuera o de adentro va a generar un monto de placer distinto a la estimulación de otra zona del cuerpo. Hay algunas zonas del cuerpo que están predeterminadas biológicamente como zonas erógenas porque tienen muchas terminaciones nerviosas sensitivas. Digamos, la boca, el ano, los genitales, la zona a partir de la pubertad, la zona de los pechos en las mujeres. Pero después también es cierto que cada uno puede tener ciertas zonas en su cuerpo, que no son esas, son otras, de una alta excitabilidad. Que yo, el cuello, el lóbulo de la oreja, el dedo gordo del pie izquierdo. Con lo cual cada uno tiene un mapa erógeno propio dentro de su cuerpo. Y en el cuerpo del otro también, y bueno, la cuestión entonces ahí es ver que le gusta a uno, que le gusta al otro, el famoso ahí, digamos, eso. Entonces, la zona erógena es eso. Es una zona que cuando se excita manda una voluptuosidad muy alta. El empuje es variable, de persona a persona, en las circunstancias de cada quien, pero es cierto que cuando el empuje sexual es muy alto, se vuelve mucho más perentorio que la autoconservación. Quiero decir que la gente ha hecho a lo largo de la historia más locuras por calentura que por hambre. ¿Sí? Piensa en Romeo y Julieta, piensa en Troya, todos habrán visto Troya, que trabaja Brad Pitt, etc. ¿A quién fueron a elegir como objeto de su deseo, de su pasión, y a quién no debían? Y generaron una catástrofe. En Romeo y Julieta una catástrofe familiar, porque terminan todos muertos, y en el otro, en Troya, una catástrofe estatal, digamos, porque hay una ciudad-estado que termina destruida porque el principito se encamotó con la reina griega. Y viceversa, convengamos que no la secuestró, ¿no? La reina se fue con él porque quería. Entonces, tiene fuente, tiene empuje. La meta es el placer, no el alivio. El alivio es de la autoconservación. La meta de la sexualidad es siempre obtener placer haciendo algo o que me hagan algo a mí. ¿Sí? Y la meta sexual es muy importante. ¿Cómo y de qué manera cada quien obtiene su satisfacción? El objeto es aquello con lo cual yo obtengo mi satisfacción. Y el objeto de la pulsión sexual no está predeterminado. Es cierto que por lo menos el 90% de nosotros tenemos un objeto sexual, objeto de deseo, objeto de amor, que es una persona del otro sexo. ¿Sí? Pero hay un porcentaje, 10%, siendo muy generoso, 5%, en donde el objeto de deseo no es ese. Puede ser alguien del propio sexo, puede ser un animal, puede ser un objeto inanimado, puede ser un chico, puede ser un cadáver, puede no haber, entonces no hay deseo sexual por nada ni por nadie, y las prácticas sexuales también pueden ser extremadamente variadas, ¿sí? Y de hecho lo son. Algunas de estas variedades son normales, algunas son francamente patológicas, como el abuso de menores, la violación, el sadomasoquismo fuerte, todo eso son trastornos, son patologías. O sea que en el área de lo sexual hay cosas normales, pero también puede haber, de hecho, patología, trastorno mental, en algunos casos muy severos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces tenemos una pulsión sexual, distintas zonas del cuerpo que mandan estímulos, que hay que tramitarlos, que hay que procesarlos, que hay que encontrar la descarga. ¿Siempre se encuentra la descarga? No, siempre no. Y entonces, ¿qué pasa? Frustración. Si la frustración perdura, aparecerán los síntomas ligados con esto. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces tenemos que del cuerpo nos vienen dos tipos distintos de estímulos. Uno, la autoconservación, mantener la vida. Otro, la sexualidad, el sexual, buscar placer.
¿Pueden ir juntos estos dos? Pueden, pero a veces chocan. A veces chocan. Di ejemplos, Romeo y Julieta, Troya, o todos estos vínculos violentos que terminan en los diarios, digamos, en las páginas de policiales, donde ¿sí? La relación pasional iba en contra de la autoconservación. ¿Sí? Esto uno lo ve todos los días. O sea, no siempre elegimos lo que nos conviene. Como cantaba La Mosca, todos tenemos un amor que nos complica la vida. Sí, a algunos no se las complica, sino que le genera cuestiones graves, verdaderamente, hasta terminar, por ejemplo, en el crimen pasional. ¿Vamos hasta acá? Bueno. Entonces, del cuerpo vienen esos dos estímulos pulsionales, viene un tercero. Autoconservación, sexualidad, que es la agresión. Nosotros, los seres humanos, traemos un nivel de agresividad como dotación biológica. ¿Sí? Es corporal en nosotros, tenemos una disposición a agredir y tenemos también elementos, la musculatura, los dientes, que nos permiten agredir, o sea, volcar esa agresión hacia afuera, hacia otro. ¿Sí? Nos enojamos desde el comienzo de la vida. Ustedes pueden ver un bebé de pocos meses que llora y está enojado y se lo llevan los demonios. Lo que pasa es que no puede hacer nada. ¿Cómo va a descargar su agresión? Podemos empezar a descargar nuestra agresión a partir de los 6 meses, digamos, cuando podemos apretar, prensar y tirar y morder. ¿Sí? Esas dos cosas son las primeras descargas agresivas que podemos hacer. Todos hemos tenido la experiencia de tener un bebé de 7 a 8 meses a UPA que te agarró del ojo, del pelo, de la oreja, te empieza a tirar y vos le decís, ay, no, que me duele, me duele. ¿Y qué hace? Sigue tirando. Y además se ríe. ¿Por qué se ríe? Porque le gusta. A eso se llama sadismo. Sadismo es el placer en la agresión, junto el placer con la agresión, sadismo. ¿Sí? Después nosotros tenemos un problema adicional, porque nuestra posibilidad agresiva biológica corporal es muy poca. Digo, qué sé yo, un perro que 30 kilos, que pesa la mitad de nosotros, 30, 35 kilos, nos despedaza, nos manda al hospital. Un chimpancé que pesa 50 kilos, te arranca un brazo tirando. Pero nosotros tenemos algo que el resto no tiene, que es inteligencia. Y entonces ponemos, hace decenas de miles de años, que ponemos nuestra inteligencia al servicio de la agresión y por lo tanto de la maldad. Desde el primero de nuestros antepasados que usó un palo como arma hasta las bombas atómicas o la guerra química. Porque esto de la pandemia es la naturaleza, pero obviamente las grandes potencias, todos ellos tienen arsenal bacteriológico. Tienen también el antídoto, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces, no tenemos el límite que tiene cualquier animal. Porque el león será un cazador poderoso, pero no puede con un hipopótamo, un rinoceronte o un elefante. Es demasiado grande. ¿Se entiende? No tiene con qué. Tiene esos colmillos y esas garras enormes, pero contra eso no puede. ¿Sí? Nosotros podemos con cualquiera. Porque tenemos inteligencia. Entonces, 3 componentes pulsionales: la autoconservación, la sexualidad y la agresión. La agresión se puede volcar hacia afuera, hacia otros, o se puede volcar hacia adentro, como los que se dañan a sí mismos, llevado al extremo los suicidas. Por supuesto que la agresión también hay que procesarla y tramitarla, como la sexualidad. ¿Sí? El trabajo de la cultura, de la educación, es precisamente volver manejables tanto lo sexual como lo agresivo. Lo estoy simplificando mucho, pero estoy dando las ideas básicas, elementales, como para que
esto se entienda. ¿Vamos hasta acá? Bien. Introduzco otro término. A la energía de la pulsión sexual Freud la llama libido, con B larga. No líbido, por favor, libido, libido. ¿Sí? ¿Qué es la libido? Es la energía de la pulsión sexual. Cuando hablamos de investidura libidinal, quiere decir que yo coloqué mi libido en algo o alguien. Y entonces ahí estamos hablando de investidura libidinal de objeto o, si ustedes quieren, amor. ¿Sí? Decir que yo tengo mi investidura libidinal colocado en algo, quiere decir que yo lo quiero. Ahora, así como la agresión se puede volcar hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? La libido también se puede volcar hacia afuera o hacia adentro. Dicho de otra manera, yo puedo agredir a otros o me puedo agredir a mí, pero también puedo querer a otros o me puedo querer a mí. ¿Se entiende? El amor propio, la investidura libidinal de uno mismo, eso Freud lo llama narcisismo. Y el término narcisismo lo toma de la mitología griega, del mito de Narciso. Narciso era un joven, adolescente, extremadamente bello, tan bello que los dioses se dieron cuenta que era un peligro, y entonces habían prohibido que se encontrara con su propia imagen. O sea, no se podía ver a él mismo. Un día este Narciso andaba ahí caminando en medio del bosque, se encuentra con un estanque, un espejo de agua, se asoma, mira y se encuentra con él mismo, no se conocía, y queda completamente fascinado, prendado, enamorado de su propia imagen. Tan enamorado queda que no se puede rescatar. Y se queda ahí capturado, fascinado, como petrificado. Los dioses se apiadan y lo convierten en una flor, la flor del narciso, que efectivamente crece inclinada sobre los espejos de agua. Fíjense de esta flor, con esta flor lo que abrocharon los griegos, ¿no? La historia del amor propio. Siempre hay en todos nosotros una alternancia entre amor objetal y narcisismo, entre amor a otros y amor propio. ¿Sí? Cuanto más me quiero yo a mí mismo, menos quiero a los otros, claramente. Hoy lo vemos con todos estos que se creen que se pueden salvar solos, entonces si tienen un médico viviendo en el edificio, poco menos le dicen que se mude. ¿Sí? Si esto es crónico, es un trastorno, por supuesto. También tenés la otra, la contraria, que es aquellos que quieren mucho más a los otros que a sí mismos, con lo cual tienen un déficit narcisista importante. El narcisismo, el amor propio, se expresa en la autoestima. Cuanto más me quiero, mi autoestima está más alta, cuanto menos me quiero, mi autoestima está más baja. Esto puede ser circunstancial, situacional o puede ser crónico. Hay gente que tiene una autoestima crónicamente alta, son un problema, y otros que la tienen crónicamente baja, también son un problema. ¿Se entiende? Entonces, autoconservación, sexualidad, agresión, lo doy tipo telegrama, tipo Twitter, son 140 caracteres, pero por lo menos trato de ir definiendo. ¿Sí? Y tenemos entonces dentro de la pulsión sexual el amor a otros y el amor a uno mismo. El amor a uno mismo se llama narcisismo y la autoestima es como el indicador del narcisismo. ¿Sí? Yo veo cuánto me quiero a mí mismo y entonces sé qué tipo de investiduras tengo con respecto a mí mismo. Todo esto, por supuesto, son articulaciones complejas. Articulación y sexualidad, placer no necesariamente van de la mano, sexualidad y agresión tampoco. Hay ambivalencia. Yo puedo querer y odiar al mismo tiempo a la misma persona o me puedo querer y odiar a mí mismo al mismo tiempo o en distintos momentos. Entonces me quiero en algunas cosas y me detesto en otras o quiero a otro en ciertos puntos y en otros puntos
lo detesto, ¿se entiende? Todo esto son entrecruzamientos sumamente complejos, estoy dando simplemente los elementos. Bien, a ver, creo que esta clase llegó hasta acá. Inconsciente, pulsiones, el problema de la sexualidad, narcisismo. En esta parte siguiente de la clase, que va a ser la clase 2B, voy a explicar la evolución de la sexualidad humana, que no nacemos con nuestra sexualidad armada, sino que se va armando en la vida extrauterina, y ahí hablaré de las fases de la libido y también después, por supuesto, del complejo de Edipo, ¿sí? Y dejaré la clase de la semana que viene para hablar de el super yo y la segunda tópica y todo lo demás, ¿ok? Bueno, paramos acá entonces, insisto, esta fue la clase 2A correspondiente al jueves 8, 9, 9 de 9. ¿Hoy qué día? 6 y 9. 9 de abril. ¿Ok? No, 8. Bueno, no importa, el jueves de esta semana. Nos vemos en un rato. Chao.